Bien, ahora que ya sabemos cómo conectarnos y obtener cierta información básica, lo que tenemos que hacer es empezar a manejar datos dentro de estas colecciones y dentro de esta base de datos. Para ello, pues por ejemplo, si nos acordamos en JavaScript, lo que definíamos era objetos que los leíamos y los escribíamos a la base de datos, ¿no? Bueno, pues en C Sharp exactamente lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es definir una serie de clases con las que queremos trabajar y que se van a mapear uno a uno con los documentos que están en la base de datos. Es decir, creo una clase, la escribo a la base de datos y se va a escribir como un documento JSON donde se van a mapear todas sus propiedades y al recuperarla me la va a mapear a una clase, a un objeto de esa misma clase en C Sharp. Entonces, voy a añadir un nuevo archivo de código de C Sharp aquí a mi proyecto. Le voy a llamar entidades, por ejemplo. Le podría llamar como quisiera. O, por ejemplo, modelo de objetos, ¿vale? Que es con lo que vamos a trabajar. Bien, me crea por defecto una clase modelo de objetos que no la voy a utilizar. Y aquí, dentro de este espacio de nombres, lo que voy a hacer es definir tantas clases como tipos de documentos quiero manejar dentro de MongoDB. Por ejemplo, para seguir con la base de datos de test, esta que tenemos, vemos que dentro de la colección clientes, si abro la colección clientes, tengo un par de objetos que habíamos metido en una demo anterior, que lo que tienen son una propiedad nombre y una propiedad apellido, ¿sí? Representan clientes, por eso le hemos llamado a la colección clientes. Bueno, pues vamos a definir lo mismo, pero en este caso en C Sharp. Lo que hago es definir, por ejemplo, una clase cliente, ¿vale? Y dentro de la clase cliente voy a definir tantas propiedades como quiero leer y escribir en la base de datos. Tantas propiedades públicas, ¿vale? Tienen que ser públicas, como quiero leer y escribir en la base de datos. Entonces, bueno, lo único que tengo que hacer es definirlas de manera muy sencilla. Pues en este caso son de tipo string. Les llamo exactamente igual que en la base de datos. Ojo, esto es importante, tienen que llevar el mismo nombre y distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es definirle un getter y un setter, es decir, decir que son de lectura y de escritura. En este caso son propiedades tontas, no hacen nada más que leer y escribir el valor, pero bueno, le podríamos meter la lógica de negocio que quisiéramos y demás. Bueno, y lo mismo con los apellidos en este caso. Defino el getter y el setter. Muy bien. Bien. Con esto, sin embargo, todavía no es suficiente y el problema es que MongoDB, si nosotros no definimos explícitamente una clave primaria, define una clave primaria automática que se llama _id, que tiene un valor único en el mundo para ese objeto, ¿vale? Que se genera de una manera que ya estudiaremos. Bien, entonces tengo que meter esa clase, esa propiedad también en mi clase para que pueda funcionar correctamente. Entonces tengo que definir aquí también una, bueno, por coherencia la voy a definir al principio, pero daría igual. Y tengo que definir aquí una propiedad de tipo X, no voy a poner de momento cuál es, cuyo nombre va a ser _id y que simplemente se va a leer y a escribir, ¿vale? Entonces, ¿cuál tiene que ser este tipo X para que funcione correctamente? Bueno, pues el driver de C Sharp de MongoDB define ya un tipo específico para esto que se llama Object ID. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, voy a meter aquí un using para no tener que escribir el espacio de nombres todo el tiempo, ¿no? Y sería dentro del espacio MongoDB bson, bien, tengo un tipo que es Object ID. Este tipo Object ID sirve para representar ese tipo de ID único que tenemos en la base de datos, ¿vale? Entonces es importante definirlo si es que tenemos este ID automático que genera MongoDB. Bien, lo único que tiene que cumplir las clases con las que queremos trabajar contra MongoDB es tener esas propiedades públicas que se correspondan con propiedades que tienen los documentos que están guardados en la base de datos y tienen que tener obligatoriamente un constructor sin parámetros para que el driver las pueda instanciar automáticamente sin problema. Si dejo esta clase así va a funcionar porque el compilador de C Sharp, si tú no defines explícitamente ningún constructor, siempre define un constructor por defecto que es precisamente uno sin parámetros. Pero es muy importante tener en cuenta que si yo defino cualquier otro constructor, por ejemplo, voy a definir un constructor para esta clase
que va a tomar como parámetros el nombre y los apellidos para ya poder definir al vuelo las clases cuando las instancio, ¿vale? Entonces le voy a poner, por ejemplo, así. Bien, si yo aquí pongo esto, bien, ahora, como ya tengo definido un constructor, y este constructor tiene dos parámetros, el compilador de C# no me va a generar el constructor por defecto sin parámetros, con lo cual me fallaría el tratar de leer o escribir a la base de datos precisamente porque no tengo ese constructor. Entonces, si yo defino un constructor en una de mis clases, tengo que asegurarme de que tengo un constructor por defecto sin parámetros, que simplemente esté vacío, no hace falta que haga nada, simplemente tiene que existir, ¿vale? Entonces ahí está, y gracias a este constructor sin parámetros voy a poder trabajar, si no, no. O sea que mucho ojo con esto. Bien, pues nada, ya tenemos definida nuestra clase cliente y ahora podemos trabajar con ella de manera similar a como hacíamos con las clases de JavaScript desde la consola. Por ejemplo, voy a crear dentro de la colección clientes un nuevo cliente, ¿vale? Entonces, bueno, voy a borrar este código que ya no nos hace falta y lo que voy a hacer es crear un nuevo cliente. Pues le voy a llamar cliente 1 y le vamos a poner ya un nombre, por ejemplo, Pedro, y unos apellidos, pues Fernández, por ejemplo. Bien, con esto defino un objeto que se va a transformar en un documento y lo voy a guardar en la base de datos. ¿Cómo hago para guardarlo en la base de datos? Bueno, muy sencillo. Lo que tengo que hacer es conectarme a una colección concreta de la base de datos, en este caso a la colección clientes, e insertar el archivo. Bueno, pues puedo utilizar una variable de tipo MongoCollection para poder manejar directamente a la colección, ¿vale? Le voy a llamar en este caso, por ejemplo, clientes call a esa colección y voy a utilizar el objeto intermediario con la base de datos para localizar esa colección en concreto. Y le voy a decir que me quiero conectar a la colección clientes, que es como se llama la colección que tengo para este tipo de datos. Es más, lo puedo hacer incluso mucho más específico diciéndole que van a ser objetos del tipo cliente. Porque getCollection tiene una variante genérica que te permite especificar con qué tipo de datos vas a trabajar. Pues en este caso, incluso para mayor seguridad, lo puedes hacer así. ¿Vale? Pero bueno, lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. Vale, una vez que estoy enganchado a la colección de clientes, si quiero insertar uno nuevo, lo único que tengo que hacer es, con esa colección, utilizar el método insert, que también, por cierto, tiene su variante genérica, donde le puedo especificar exactamente de qué tipo son los objetos que voy a introducir, ¿vale? Y le digo qué cliente voy a insertar. Pues en este caso, el cliente 1. Bien, esto lo voy a borrar, que ya no nos hace falta. Perdón, esto es cliente, no clientes, ahí está. Bien. Y si ahora ejecuto esta pequeña aplicación, bien, ya terminó. Y ahora me vuelvo a mi base de datos y refresco. Vemos que ahora tenemos 3 elementos en vez de 2 y uno es este nuevo registro que acabo de meter, Pedro Fernández. Y además me ha generado automáticamente un ID. Este ID lo genera el driver, no lo genera MongoDB cuando lo insertamos, sino que el driver de C# genera ese ID y ya manda, se le asigna la propiedad correspondiente y lo manda directamente a la base de datos, por lo tanto ya tenemos acceso a ese ID en cuanto terminamos de insertarlo en la base de datos, lo cual es muy útil porque luego podemos trabajar con él pues para modificar el objeto, etcétera, etcétera, ¿vale? Es importante también tener claro eso. También podemos modificar un registro que ya esté en la base de datos, en la colección, simplemente modificándolo en el lado cliente y guardándolo de nuevo en la base de datos, o sea, lo que sería un update. Por ejemplo, voy a meter un nuevo registro, le voy a llamar Antonio Martínez. Bien, y lo voy a insertar como he hecho hasta ahora, pero además lo que voy a hacer es modificarlo, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo he metido en la base de datos, voy y le cambio su nombre. Le voy a poner, por ejemplo, le voy a concatenar algo al final. Le voy a poner modificado, por ejemplo. Modificado al final, para que lo podamos distinguir bien.
Y, por cierto, antes de eso voy a enseñar por consola, para que veamos lo que decía hace un momento, el valor de la propiedad ID para que veamos que efectivamente la genera apropiadamente. Voy a poner un punto de interrupción aquí para que pare la ejecución en este momento. Grabo y vamos a ejecutar. Ejecuto. Vemos por pantalla, bueno, si abro la consola, vemos que ahí tengo el ID. Si vengo a MongoDB y refresco, tenemos un nuevo elemento que es este tal Antonio Martínez y que vemos que su ID efectivamente coincide 5298, ¿vale? Y eso es porque, como decía, lo genera el propio driver antes de insertarlo ahí. Bien, si sigo ejecutando la aplicación, le voy a quitar ya el punto de interrupción y le voy a dar F5, ya termina la ejecución, ¿vale? Esto lo puedo cerrar. Y si vuelvo a MongoView y refresco, vamos a ver que este registro no se ha modificado porque me he olvidado de persistir eso a la base de datos. Es decir, aquí, aparte de evidentemente cambiar la clase en el lado cliente, lo que tengo que hacer es guardarla en el servidor. Entonces lo único que tengo que hacer es en la colección de clientes, clientes call, usar el método save, que me permite guardar un documento que ya está en la base de datos, ¿no? Tenemos las dos variantes, la genérica y la normal. Voy a usar la normal para que veamos que funciona también. Bien, ahora sí, voy a insertar otro, le voy a poner, por ejemplo, Perico Palotes, para que veamos que es uno distinto. Bien, y voy a ejecutar. Ejecuto. Ahí está, ya terminó. Y si ahora vengo aquí y refresco, tenemos que tener un registro más que pone Perico modificado, justo la cadena que yo le había concatenado. Es decir, que está funcionando perfectamente la actualización. Es decir, hasta ahora hemos visto la inserción y la actualización. Nos falta ver cómo poder consultar la base de datos desde aquí. Y como hay dos formas de hacerlo y una es un poquito más complicada que la otra, lo vamos a ver en el siguiente vídeo.